Ducati acaba de decir en voz alta lo que en el box de Márquez preferían no airear. Y ojo, porque no ha sido un rival buscando guerra, ni la prensa italiana montando el titular. Ha sido su propio jefe de filas, Davide Tardozzi, el hombre que gestiona a los pilotos oficiales de Borgo Panigale y que tiene toda la telemetría de Marc encima de la mesa. En plena remontada por el 10º título, cuando casi todos dábamos por hecho que esto era cuestión de ganar carreras y esperar, Tardozzi suelta una frase que no es un halago. Es un aviso. Ha declarado, Márquez está recuperando la confianza, pero su físico debe sostenerle. Y lo suelta justo después del mejor fin de semana de Marc en todo el año. Su pole y su doblete en Alemania. O sea, en pleno subidón, Tardozzi mete el matiz físico. Y esa segunda parte lo es todo. ¿Por qué el propio equipo de Marc habla de su cuerpo y no de su velocidad? ¿Y por qué lo dice en alto, delante de todos, justo ahora? Y es que esa frase, viniendo de quien viene, pesa el doble. A ver, si esto lo suelta un rival, lo descartamos. Es presión, es meterle ruido al de al lado. Si lo dice un periodista, pues una teoría más de las 1000 que se leen cada finde. Pero cuando el aviso sale de tu propio garaje, del hombre que te pone la moto debajo y que conoce tu estado físico mejor que tú mismo, la cosa cambia por completo, porque Ducati no gana nada asustando a su piloto en plena pelea por el mundial. Si Tardozzi lo dice, es porque lo piensa, y porque lo ve en unos datos que nosotros no vemos. Y no olvidemos lo que hay en juego aquí, que esto no es una carrera cualquiera. Marc va a por su 10º título mundial, y ese 10º no es un número más. Ahora mismo comparte los 9 con Valentino Rossi, así que ganarlo este año significaría dejar atrás al mito de Tabulla. Y en la categoría reina valdría aún más. Sería su 8º título de MotoGP. Los mismos que atesora el inalcanzable Giacomo Agostini, sentarse al lado de Ago en lo más alto de la historia. O sea que aquí no se juegan puntos, se juega un pedazo de historia. Y aquí está lo gordo. Ya no hablamos de si Marc es rápido. Eso lo sabemos todos. Hablamos de si Marc va a llegar entero. Pues vamos a desmenuzarlo juntos, porque para entender el miedo hay que entender de dónde nace. Marc Márquez, a sus 33 años, ya no tiene un cuerpo normal, esto lo sabéis. El tío ha pasado por el quirófano más veces de las que le gustaría contar. El brazo derecho fue una pesadilla que le costó temporadas enteras, operación tras operación, una infección, el hueso que no soldaba. Y este año, cuando parecía que todo aquello era pasado, el fantasma ha vuelto. Porque el hombro que se destrozó en Indonesia el pasado octubre, cuando Bezzecchi se lo llevó por delante, y que le operaron pocos días después, no quedó del todo cerrado. Y a la vez, un viejo tornillo de una operación antigua se le había movido, y le rozaba un nervio del brazo, con la mano dormida provocándole caídas. Todo reventó en Le Mans, se fue al suelo en el sprint, y se fracturó un hueso del pie. Por eso en mayo volvió a pasar por el bisturí en Madrid, a doble faena. Y agarraos, porque el detalle es serio. Además de arreglarle el pie, le entraron al brazo a quitarle ese tornillo que le presionaba el nervio, y una vez dentro se encontraron más lío del previsto. Acabaron sacándole 2 tornillos y hasta un fragmento de hueso. Un nervio pinzado en un piloto de MotoGP no es ninguna tontería. Significa que se le dormían la mano y los dedos. Y alguien que no siente los dedos encima de una moto que va a más de 300 kilómetros por hora. Bueno, imaginaos. Y aquí la historia da el primer giro de verdad. Porque Marc volvió en Balaton Park. Y volvió ganando. En su primera carrera tras el quirófano, directo a lo más alto del podio. Y para él, lo enorme no era ni la victoria. ¿Y sabéis por qué? Porque lo importante no era el resultado. Era que por fin no se le dormía el brazo. Que la operación había funcionado en lo único que le quitaba el sueño. Recuperar la sensibilidad en la mano. Fijaos qué listón. El objetivo de un ganador de mundiales no era el podio. Era volver a sentir sus propios dedos. Y a partir de ahí, la remontada. En Brno repitió victoria, otra vez sin estar al 100%. Y esto es clave, porque no fue una victoria de moto, fue una victoria de cuerpo. Meterse en el barro de la pelea, aguantar el cuerpo a cuerpo vuelta tras vuelta, frenar más tarde que nadie con un hombro que todavía se está reconstruyendo. Luego, en Assen, tocó lo contrario, bajó el ritmo, cruzó sexto y una sanción por pasarse de pista lo dejó séptimo. Para mí, ahí el cuerpo pidió tregua. Y en Alemania, el puñetazo sobre la mesa. Pole, triunfo en el sprint y triunfo el domingo. Un doblete de campeón que lo aupó al 3er puesto del mundial. Justo el tipo de esfuerzo que un hombro recién operado no está hecho para repetir domingo tras domingo. Ah, y por cierto, aquí va el detalle que a mí me hace pensar de verdad, y que casi nadie subraya. Es que Marc no ha vuelto a un campeonato tranquilo donde pueda dosificar. Ha vuelto tercero a 18 puntos del líder, que ahora mismo es Jorge Martín.
Y cuando vas por detrás y quieres el título, no guardas, aprietas. Cada domingo, al límite, desde la primera vuelta. Y cada vez que aprieta, ese hombro paga la factura. El propio calendario juega en su contra. Y mirad, si os molan estas historias, las de lo que de verdad se cuece dentro del box y no el titular fácil de siempre, suscribíos al canal, que de aquí a Cheste esto va a dar mucho que hablar. Porque hay una cosa más, y la ha dicho el propio Mark con una frialdad que asusta. Preguntado por el 10º título, respondió que acabar con 9 o con 10 mundiales no le va a cambiar la vida, que lo que quiere es terminar disfrutando y no quemarse con esto. Paradlo a pensar un segundo. El piloto más ganador de su generación, en plena lucha por el mundial, y lo primero que le sale no es hablar del título, es hablar de aguantar, de durar, de no romperse. Y ahora juntad todas las piezas, porque cuando las pones en fila, el relato entero se da la vuelta. Nosotros entramos en esta temporada pensando algo muy simple. Mark tiene el talento, tiene la moto, y si no se cae, gana el 10º. La velocidad no se discute, así que el título es cuestión de tiempo. Pues resulta que ese relato es justo el que su propio equipo acaba de desmontar, porque lo que Ducati nos dice entre líneas es que el problema de Mark este año no es de talento, no es de moto. Y ojo que el propio Tardozzi ha reconocido que la Ducati ya no es la moto dominante que era, así que ni siquiera puede apoyarse del todo en la máquina. En realidad, esto nunca ha ido de si Mark es lo bastante rápido, va de si su cuerpo aguanta el ritmo que ese talento le exige. Y esa amenaza es distinta a todas, porque no se arregla esforzándose más, al revés, cuanto más aprieta, peor. Y aquí está el giro que a mí me pone los pelos de punta. El mayor enemigo de Marc Márquez esta temporada no lleva dorsal, no compite los domingos, no le adelanta en la última curva, va con él a todas partes, cosido dentro de su propia carrocería. Y su equipo lo sabe tan bien que ha decidido decirlo en alto antes de que sea tarde. Así que dejadme que os lo deje lo más claro posible, porque para mí es la clave de todo lo que queda de curso. El rival que puede tumbar a Mark este año, el único que de verdad puede quitarle el 10º título, no está en la pista, no es Jorge Martín, no es Acosta, no es ningún dorsal de la parrilla, está en su propio hombro. Y lo más fuerte es que su equipo, que es quien mejor le conoce, quien tiene los datos, quien le ve la cara cuando se baja de la moto reventado, lo sabe perfectamente. Por eso Tardozzi ha dicho lo que ha dicho. No era un halago disfrazado, era una advertencia en voz alta para que entendamos que, de aquí a Cheste, el enemigo no está delante, está dentro. Y aquí hay que mojarse, porque no es una historia cómoda. Y ojo, que esto no le resta ni un ápice de mérito a Mark. Al contrario, que pelee por un 10º entorchado con un cuerpo que ha sufrido lo que ha sufrido, remontando a base de carácter y de dientes apretados, eso es de otra galaxia. Pero una cosa es el mérito, y otra muy distinta es si el cuerpo, llegado noviembre, va a decir basta. Y esa pregunta, hoy por hoy, no la responde nadie, ni siquiera Ducati. Espero que este vídeo os haya gustado. Y si os ha gustado, no dudéis en darle al like, compartirlo y dejar vuestra opinión en los comentarios. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Mark llega entero a Cheste y levanta el 10º? ¿O el hombro le acaba pasando factura en el peor momento? Mojaos ahí abajo, que quiero leeros a todos. Nos vemos muy pronto con la siguiente.